Hello, everyone. Good evening tonight. This is Friday 25th, and our topic for today is about earthquake. Have you ever thought about earthquake around the world? How often they happen? Where do they happen? Are they long? Are they short? This and much more we're going to talk about today in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight we're going to talk about earthquake. What is an earthquake? How are they produced? Why do we have earthquake in the world? What is an earthquake? What do you feel when the earth shakes? And how do you react? What do you do? Some people they get really nervous. Some people get scared. There are all kinds of emotions going through your head when you see everything moving. Now, for us to have this conversation, I have my friend Miss Andrea, in which I'm gonna bring about in a moment. We're gonna talk to her for a little bit, and then we're going to the topic. Miss Andrea, how are you tonight? Good night, dice. No, me equivoco. I wouldn't say good night, but I would say good evening. Good, Good evening. How are you? fine. You? Excellent. I'm really good. Tonight it's a very good night here in Santiago because the weather is not too hot and it's not too cold. So I don't have to have a jacket. I can have a shirt and I don't have to worry so much about that. Are you in Antofagasta now? Yes, Antofagasta City? yes, yes. And tell me, how is the weather in Antofagasta right now? The climate. How is the climate tonight in Antofagasta? Is it cold? Is it hot? Eh, In the morning, Yes, is ice cold. cold. Okay. In in la Afternoon, afternoon, cold, cold. Oh, cold. so in the morning is cold, and Y, in the y en la afternoon is cold hot, too. Hot, más caluroso, sí, warm, estaba warm. más, Yeah. yes. All right. Well, boys, boys, quiet, please. Play some movie or something. Okay, so in order for us to have this conversation, we have a few questions for you today. And these questions are as usual in our Instagram account. So I'm gonna have to share the screen with you so everybody can watch. Share the screen. Yes. Chrome tab. And this will be the one. It's a little bit tricky. I do this every week, but I always tend to make little mistakes. There we go. Finally. Okay. So this week topic is earthquakes. So the question number one is, Miss Andrea, what is an earthquake? A shaking of the ground, A shaking of the ground, of the ground. ground, Very good. of the ground. Okay, so you see the word ground? There is a D in the end, right? Yeah, yes. It's almost like this ground, This ground, ground, ground. ground, ground, Yeah, it's almost ground, like grounded, but it's ground. Okay, ground, so a ground. shaking of the ground. A So shaking of the ground. yes, the first topic, the first alternative says a big storm. We know it's not a big storm. The third one says a type of volcano. It's not a volcano. It's not But earthquake is a shaking of of the the ground. ground. Boys, what are you watching?
All right, here we go. So, question number 2. There you go. Here, what causes earthquakes? Uh, ear- Earthquake or mainly causes Hmm. by the movement Yes. of the air tectonic plate, Tectonic tectonic plates. tectonic plate, Yes, yes, tectonic plates. Correct. plate. So, what happened with the tectonic plates? They move, right? The tectonic plates are below the earth, right? Is under the earth, under our feet. Sí. Ay, Están debajo de la tierra, ¿no? yes, yes. Tectonic plate. Bajo es under. Como por ejemplo en inglés tenemos que el metro. ¿Cómo se dice el metro, señora Andrea? Ah, ¿Sabe? no, En no. Inglaterra al metro se le llama underground. Underground. Ajá. El ground es el piso a ras de piso. Okay. Okay. Entonces el ground es ras de piso y lo que Right. está debajo del ground sería el underground. Metro. Underground. Underground. Exacto. Entonces las placas tectónicas o tectonic plates Plate. are underground. Yes. Pucha, estas cosas así me están fregando a ver. Déjeme mirar con el teléfono. Ujú, ujú. Ya, ahora sí. Voice, please. Question. What's Sí. going on? What's going on? Quiet, please. No sé si está muy odioso ellos o estoy, no sé. Ya. So sorry. Question number 3. 3. Yes, okay. What is the center of an earthquake? Um, Hypocenter or focus. It is the point in the earth from where energy is released in an earthquake. Can you read this one more time, please? Yeah. Hypocenter, hypocenter, Presente. el hipocentro, o sea, Epicenter. como el, Uh-huh. or focus. Yes. It is the point Uh-huh. in the air Yes. from where energy is Uh-huh. released in the Release. earthquake. Very Release, good. Very release. good. The energy is release. Energy is released in the earthquake. That's right. That's right. Earthquake. Very good. Yeah, that's good. Question number 4. What scale measures of the strength of an earthquake? Ya. Antes de comenzar, la palabra es measure o measures. Measure. Measure, ya.
Um, the scale, the Scale, yes. scale measure the strength of earthquake is the Richter scale. Richer. Yes, Richter the Richer scale. Right. scale. Ah, no es Yes. scale, es scale. Scale. S Scale, C A L E. Scale. Es scale, como escala. scale, scale. Yeah. Okay. Okay. Very good. Richter scale is the way how we measure earthquake, right? Okay. Que es la escala de Richter, ¿cierto? Sí, la escala de Richter. Es la Perfect. que, ella es la que mide el, porque la otra escala es la que ve como los daños, ¿o no? Hay otra escala, sí, La de pero no recuerdo Mercalli, cuál. la de Mercalli. Correcto. Sí. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Question number. Ya me olvidé que preguntar a 5, parece que era. Five, 5. five. Question number 5. Here we go. This topic today is about earthquake. Yeah. Where do most earthquake happen? About 80%, 80% Yes. of all earthquake on the planet Mm-hmm. occur Uh-huh. along the the Edge edge of the Pacific has ocean, yes. The edge the edge of of the Pacific Pacific, yeah, Ocean. Pacific Ocean, the Pacific Ocean. Yes. A ver, Eh, léame la respuesta completa. about about 8% of all ¿Es earth 8% u 80%? 80, 80, Okay. About the 80. about the 80% of Uh-huh. all earthquake Yeah. on the planet occur along the edge of the Pacific Ocean in the region now as the ring on fire. Ring of fire. Very good. On Okay. fire. So just to have it clear, first we have this the 80% of all Mm, earthquakes around the world, right? yeah. Are at the edge of Pacific Ocean Pacific Ocean. in the ring of fire. In the rain. In the rain, ¿cuánto? Of fire, right? Of fire, sí. In the rain of fire, sí. O sea, es una, se llama el anillo de fuego, que es El anillo de fuego, yes. la zona más sísmica en el planeta. A ver, en castellano, pero los amigos están viendo, es el 80% de los terremotos en el mundo se dan En el anillo al borde del Océano del Pacífico, Océano Pacífico en el anillo de fuego, ¿cierto? sí. Vamos en inglés, one more time. The 80% of all earthquakes around the world are at the edge of a Pacific Ocean around the Ring of Fire. Ahora léalo usted, por favor. Pero yo tengo así, about 80% Yes. of all earthquake Yes. on the plane, on the planet Yes. occur along the edge of the Pacific Ocean. In the region is the ring on fire. Yes. Yes. It's okay. So I didn't repeat word by word, but the idea of what you said is just about the same of what I said. Okay. O sea, yo no dije lo mismo que dijo usted palabra por palabra, Usted lo dijo de sí, yes, pero la idea es exactamente la misma. exacto. Porque yo sé que cuando usted vaya en el trayecto a su trabajo va a escuchar el video de nuevo, por eso lo repito. Sí, lo voy a escuchar, mister.
Next question, number 6. Are you ready? Sí. Yes. Good. Question number 6. How can you prepare for an earthquake? Eh, Prepare. create an emergency plan. eh, define a family place in which you get separate no get Separate. separate ahí está. Establish in out of tone contact that everyone can call prepare in emergency kit. A ver. It includes Ujú, water, um, non-perishable ujú, food, ujú, flashlight, ujú. batteries, first I kit an important document. Ok, la respuesta es bien larga y bien completa. La felicito. Vamos paso por paso. Las vamos a Ajá, dividir una por una, ¿ya? ajá. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a preparar para un terremoto o un temblor? How can you or we or us prepare for an earthquake? Number one, Am, el solamente paso por eh, paso. la respuesta completa o No, solamente desde las cosas que de lo que usted se me dio varias necesita. razones y quiero que la analicemos una por una. Ya. Create in emergency plan, define a family Create an emergency plan. plan, sí, plan, Un plan de emergencia, ¿cierto? sí, un plan de emergencia. Create Eh, an emergency plan. Okay, that's number one. Number two. em, establish in out of town contact that everyone can prepare Okay, vamos a in ver. Ah, emergency kit. la palabra establish, Establish, nosotros por nuestra idiosincrasia hispánica, tendemos a decir una E antes de la S. Entonces nosotros no decimos stupid, decimos estúpido, estúpido. Lo mismo pasa con establish. Usted dice establish cuando la palabra es establish. establish, sin la E, Ajá. establish, Establish. establish, Ya. Entonces lo que usted me está diciendo es que hay que establecer un contacto fuera de la ciudad, ¿no? sí, A ver, dígamelo sí. en inglés, please. English, please, one more time. S- Establish in out of town contact that everyone can prepare in emergency kit. Very good, very good. Establish an outside contact, out of town contact, right? Of town contact, sí, Yes. And yes. prepare a Emergency kit. emergency kit. Very good. That's a very good answer. Continue. It includes Hmm? water, Uh-huh. non-perishable food, Uh-huh. a flashlight, Flashlights. Okay. Food, water, batteries, co- flashlight, batteries. Yes. a field, kit an important document. O sea, Important document. los, I'm asking you, Miss Andrea, what kind of document do you think we should have to prepare? eh, ¿cómo los preparo? No, ¿qué tipo de documentos? Cédula de identidad o ID, pasaporte, right? las ID, en realidad ID ID, es, o sea, ID significa ID y técnicamente es Identification Card, identification card, yes, una tarjeta de identificación que es para nosotros una cédula de sí, identidad o un carnet. sí. ¿Ya? ID, ¿qué Eh, más? am, el,
Eso es como lo más importante, como, como que cada entidad, el ID es important. ID, very important. Ah, Sí, mire, ahora que lo pienso, a veces los terrenos se destruyen completo. Yo creo que siempre es bueno tener una copia de los documentos de la casa, ¿no? yes, sí, House paper. Porque si el viento se lo lleva todo, luego, ¿cómo tú pruebas que tu casa es tuya? Asumiendo que se aportan las telecomunicaciones, internet y todo, ¿no? sí, yes, sí, sí, es House papers, importante. House personal ID. Um, personal, yes. yo me llevaría, ahora que lo pienso, una ¿Mm? tarjeta de familia, porque no sería bueno tener un documento, si tienes niños pequeños, que comprueben que este hijo es mío. Certificado de nacimiento. Eh, exacto. Children, if you have children, you should have children's birth of certificate. Yes. Yes. La gente lo resume BOD, birth of, certificate. Certificado de nacimiento, certificate. Birth certificate, ahí está. Birth certificate, ¿ok? Birth certificate. Yes. Si son todos adultos, basta con el personal identification card. Si tú tienes menos de 18 años, birth certificate for the children. And Yes. the house paper, ¿cierto? Yes. ¿Qué más? ¿Qué sigue después de los documentos, private documents? Hasta ahí terminé la respuesta, ¿viste? Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, a la 7. Question number 7. What should you do if you are indoors during an earthquake? Prop, cover, and hold on this is no on this the simple step mic up uh, the most recommended rated to protect. No entendí nada, señora Andrea. Yo tampoco me entendí nada, Ulises. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos en A ver, castellano. En castellano la déjeme. pregunta dice, ¿qué debieras hacer si tú estás puertas adentro? ¿Vale? Sí, What should you do if es un sí de condicional? No es un sí de afirmativo, es un sí condicional. Si tú vas a la playa, debieras llevar bloqueador. What should you do if you are indoors? O sea, door es puerta, indoor es puertas adentro. sí, puertas During adentro. Sí. an earthquake. Durante un earthquake. Dicen, ¿Respuesta? sí, es que yo lo contesté, pero no entiendo, no, porque yo puse prop cover en hall, no sé en qué bola me fui ahí, ¿viste? Ah, ya. A ver, y si lo pregunto en castellano, ¿qué cree usted que debe hacer? Si le pregunto en castellano es situarme en un lugar seguro, ya sea debajo de una puerta, o sea, perdón, de un mueble o de Ya. una pared en estos triángulos de la vida que les dicen. Sí, 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 sí. Bueno, Ponerme en lugares que no hayan como cables, a ver, antiguamente la no gente, pararme, sí, porque cuando el terremoto te tira al piso, antiguamente la gente decía, métete debajo de la mesa. pero ahora no. Pero después con el tiempo se dieron cuenta que una estructura pesada podía romper las La patas mesa. de la mesa y eso te podría costarte la vida, ¿cierto? Sí. Entonces se inventó lo que dice, lo que usted dice, the triangle of life, ¿cierto? Yes. And the triangle of life. ¿Qué es lo que es el triangle of life, señora Andrea? El triángulo de la vida son como donde uno al ponerse ahí, que dicen el triángulo de la vida, se supone que al estar así como así, ahí no es difícil como que caiga algo. Exacto. Porque si yo en lugar de ponerme debajo de la mesa, me pongo al costado de la mesa y cae algo encima, una estructura plana, me va a proteger, ¿cierto? Exactamente, No me va a aplastar. exactamente. Y lo otro que dijo hace un momento también está bien, el marco de la puerta.
Que marco se dice frame. So, Fran. you can stay under the door frame. Sí, contesté mal, mister. No sé en qué bola me fui a las 7. No se preocupe, no se preocupe. Pero yo no tengo más preguntas, hay más preguntas. No, eran 7 nomás. Hoy eran Seven 7. questions. Ok, ahora les voy a contar por qué elegí el tema de Earthquake Today. Yo antes de buscar los temas me fijo en la fecha en que tenemos la clase, el 25 de octubre. Y el 25 de octubre tuvimos un gran earthquake en el mundo. No me acuerdo dónde fue. Me parece que fue en Indonesia. Y se me perdió la noticia. Si fue, estoy seguro que fue en Indonesia. Dame un segundo. A ver. Indonesia earthquake, el 2010. Mire, voy a Son muy pasar. grandes. Vamos a stop sharing. Y vamos a ir a otro sharing. Share screen. ¿Ve? A disaster information. ¿Ya? Indonesia earthquake 2010 de octubre, el día 25. ¿No? Es que la fecha en inglés la pusieron ahí en otro orden. ¿Qué pasó? Sí, Outline. Acá está el outline. ¿Lo pueden leer? sí, sí, ahí quedó. A ver, cuénteme. Cuénteme. Ah, Quiero que lea. espéreme, no, no, se ve chiquito, muy chiquito, como doble. Yo se lo leo, yo se lo leo. Ya. The 7.5 magnitude. ¿Qué significa eso? Una magnitud de 7,5. The 7.5 magnitude quake hit 78 kilometers west of South Pagay in the A, Mentawai Island. a 78 kilómetros de lado sur Mentawai Island. de la isla, ¿así se llama la isla? La isla de Mentawai, correcto. Ya. Late Monday. ¿Qué es lo que es late Monday? Late. ¿Qué es lo que es late? No, mister, es como... ¿Qué es lo que es early? ¿Viste? Ya, vamos a tiro. Late es tarde y Ah, ya. early es temprano. Late es tarde y Early, es temprano. temprano. Ya. Déjeme Entonces, anotarlo. Déjeme vale. anotarlo. Ya. Entonces, si dice late Monday, fue como en la tarde, del lunes, o puede ser tarde-noche. Y early Monday, diríamos que serían las primeras horas de la mañana, ¿entiendes? Primeras horas de la mañana. Aquí va. The 7.5 magnitude quake hit 78 kilometers west of South Bagay in the Mentawai Island late Monday, 25th October 2010. At least 112 people dead. ¿Qué fue su último? ¿Me repite, mister? Repite. At least 112 people dead. Que la lista tenía mucha gente, miles o mil. Bueno, A ver, cuando uno dice at least, quiere la decir lista. al ¿Ah? menos. Al menos. Al menos 112 100 muertes. personas. El tema que lo que ocurre que mucha gente desconoce es que cuando en Chile tenemos un terremoto de grado 7,5, no es tan grave como en otros países del mundo porque como Chile está sobre un suelo rocoso, no se siente tan No, fuerte como en otros países. Acá tenemos 7,5 y la gente no no se se inmuta. escandaliza tanto, sino es muy largo, ¿cierto?
Sí. Bueno, si en Europa tenemos un 7,5 se destruye como lo que pasó en Turquía y así en varios otros países. En Indonesia murieron 112 muertos el 25 de octubre, un día como hoy. Y es por esto que estamos hablando de los earthquakes. Pero aquí en Chile un 7,5 yo creo que no muere nadie. No, porque es un país como más rocoso. Es un país en una estructura rocosa, correcto. Ahora, vamos a ir a ver otra cosa. Oye, tengo harto material, ¿eh? Así que, Ah, bien, bien, mister. mire, le voy a mostrar unas curiosidades sobre los earthquakes. Y con eso creo que sería la última parte de hoy. Vamos a ver. Está, por cierto, quiero repetir una vez más, toda esta información está en Instagram. O sea, cualquiera que quiera. ¿Qué es esto? Esto no es. Oh, me equivoqué. Vamos a buscarlo. Ah, no, es para otro lado. Esta es la clase anterior, ¿ves? Espera un poquito. Ya. Ah, qué bien, mire. Oh, ¿qué estoy viendo? Ya, ahí está. Ya. No sé si está muy chico. ¿Se ve? Más o menos, pero sí se ve, pero usted me lo lee porque yo no alcanzo a ver la lectura. Ya, aquí dice magnitude scale, o la magnitud de la escala, ¿cierto? Most common known for measuring earthquake. Es conocido por la forma como se miden los terremotos. Ajá. Entonces, dependiendo de la escala de Richter, dependiendo de la intensidad del terremoto, o el temblor en su caso, la escala de Richter te dice cuánto fue y con eso el mundo, la ciencia, se hace una referencia de cuánto es lo que mide, ¿cierto? Mostly common known scale of measuring earthquake is the Richter scale. Otra curiosidad de los terremotos. Esta es una foto del terremoto más grande que ha habido en la historia del planeta. Por lo menos esto es reciente, porque quién sabe qué pasó en el tiempo de los dinosaurios, ¿cierto? ¿Es el de Valdivia? Lo voy a leer. Mi papá lo vivió, mi papá estuvo en ese terremoto. Lo voy a leer. The largest earthquake, the most powerful earthquake ever recorded in the world, was magnitude 9.5. This happened in Valdivia, Chile, May 22nd, 1960. It caused massive tsunamis that affected coast regions across the Pacific Ocean. De lo que leí, ¿qué rescató usted? A ver. Que este fue el terremoto más grande del mundo, fue en Valdivia en 1960, porque no alcanzo a leer porque está como Ya, pero muy de cerca de la letra. lo que dije, Y a ver, que vamos con preguntas. ¿Cuánto fue la magnitud? 9.6. 9.5. Perdón, yes, 9.5. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ah, bueno, esto lo dijo recién. Valdivia. Mi papá estuvo en ese terremoto. Ya voy a ir a eso. ¿Cuándo fue? 19, no, 19, 16. Yes, very good. Ok. 1916. En inglés se dice primero el mes, el día y el año. Ah, Este yes. El este mes, fue. el día y el año. Ya, Sí. entonces el mes fue en mayo, pero ¿cómo digo mayo? No me sé. May May 22. 22nd, porque en inglés no se dice 22, sino que es como decir el segundo, Ah, tiene razón. 22nd. decimosegundo, ¿no? Decimosegundo. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Se me olvidó lo romano. Ya no importa. 22nd. May 22nd. May 22nd. 1916. 1960. Very good, very good, very good. Y lo otro, ¿qué es lo que causó este terremoto? ¿Qué es lo que causó el terremoto?
¿Sí? No, mister, no. No sé si Tsunami. no. It caused, Eso. Tsunami. Yes, ¿Y tsunami. este tsunami dónde afectó? La ciudad. The Pacific Ah, Coast. de Pacific. La ¿Pacific qué? costa pacífica. The coast, ya. Pacific Coast, la costa pacífica. Ya se lo voy a leer completo, ¿ya? Llámalo de nuevo, ya. Yes. Here we go. The largest earthquake, the most powerful earthquake ever recorded was magnitude 9.5. This happens in Valdivia, Chile on May 22nd, 1960. It caused massive tsunamis that affected the west coast of the Pacific Ocean. ¿Estamos? Yes. Cuénteme, ¿qué le cuenta a su papá? Él era más chico, pues él iba caminando por esta y él se afirmó de un árbol, dice. Porque era chiquito y dice que él vio como la tierra se abría y mucha gente se cayó en las zanjas que cuando la tierra se abrió. Él no sabía qué pasaba porque él había, no me acuerdo si me dijo que iba al estadio o venía de vuelta del estadio. Él tenía como 9 años más o menos. Y Increíble. andaba solito. Entonces empezó a ver que todo se movía y dice que fue, por eso hoy día les tiene terror mi papá. Uf, por supuesto. Seguimos. Ya vamos a terminar ya. Quedan una más, creo, dos más. Una más. A ver, espera un poquito. Ya. Esta es la última. Dice: frequent quakes. ¿Qué significa donde hay más frecuencia de sismos? ¿Ya? Ajá. Japan experienced around 1,500,000. No. Japan experienced 1,500 earthquake annually. ¿Qué dije? Que en Japón tienen 1500 Yes. 1500 movimientos sísmicos. Sí. Y hasta ahí, y no me acuerdo Por qué más. año. ¿Ah? Por año. Por año, ahí está. This is because of this location along the Pacific Ring of Fire. ¿Cómo? Repite. This happens Ya. because of his location in the Pacific Ring of Fire. En el Océano Pacífico, en el Anillo de Fuego. Exacto. Esto ocurre, En el ¿cierto? Océano Pacífico, en el Anillo de Fuego. Porque Japón está ubicado en el Océano Pacífico del Anillo de Fuego. Esto ha sido todo por hoy, señor Andrea. ¿Qué le parece? Bien. Excellent. Excellent. Perfect. Now, before we finish, we Es are cortito. going to the most important part of the day, ladies and gentlemen. Everybody, please listen up. Miss Andrea's final words of the day. Mister, es cortito. Okay. The last thing I can add is that we live in a very seismic country. Yes. Yes. Okay. Thank you very much. Mister. I'll see you Bye. soon. Bye. Bye, mister. Este computador está mal. Well, ladies and gentlemen, this was our lesson today. We spoke all about earthquake around the world. We talk about the countries where we have the biggest earthquake in the planet, which just happened to be Chile, the country where I am from, where I live, 22nd of May in Valdivia, 1960. We also talk about the country that suffers more earthquake around the world, which happens to be Japan, with
1,500 earthquakes per year. This and much more we talk about today. I hope you're having a great time. And if you ever come to Chile, be careful because the earthquake can happen anytime, any place. Thank you very much, everybody. And I'll see you on the next week. Bye.